Listo, muchachos. Entonces empezamos con nuestro modulito de elección discreta, donde vamos a ver teoría de la utilidad aleatoria, modelos de elección discreta. Pero antes de empezar, quisiera preguntarles qué saben de esto. ¿Ustedes vieron transporte? Ya todos tuvieron que haber visto transporte, ciertos sistemas de transporte o no. Y los que son de afuera, pues también. Ese silencio no me gusta. ¿Alguien que Señor, quiera? Camilo, señor. ¿qué vas a decir algo? No, corroborando que sí, que pues ya habíamos visto la materia de sistemas. ¿Y dentro de esa materia no viste algo de esto? Y me suena, estoy buscando los apuntes. Ok. Bueno, entonces les voy a hacer la pregunta más sencilla y más directa. ¿Saben qué es un modelo de elección discreta? Ahora el silencio sí fue absoluto. Pilar. No, no, pues estaba pensando, realmente como yo ya hice el programa hace rato, no me acuerdo, pero en mi trabajo sí que pues hemos mirado modelos de demanda y supongo que estará relacionado con eso, pues a Algo, partir de una información pues de encuestas y esto levantadas en campo. algo, sí. Esto es importante que lo revisen, muchachos. Miren la bibliografía del curso, ¿vale? Porque en las poquitas clases que tenemos de esto es difícil cubrir todos los aspectos. Entonces, por eso, hoy vamos a ver una introducción a esta cosa, los fundamentos básicos teóricos. No se desesperen. Las clases, acuérdense que son un complemento a las lecturas, pero igual aquí estoy yo. Está el profesor Bocarejo para resolver sus dudas. Es importante que nosotros estamos disponibles siempre para que nos escriban, nos consulten, cuadramos, etcétera. Como la vez pasada que cuadramos unas sesiones extra, ¿vale? Entonces vamos a arrancar. Y en general, siempre empiezo con esto, incluso en el curso de pregrado, porque creo que con esto no, vamos a tener una idea muy buena de lo que es esta vaina. Entonces, un modelo de elección discreta nos permite estudiar las decisiones que una persona toma para elegir entre diferentes alternativas. Y esto aplica para todo, ¿vale? Esto aplica para todo. Si voy a escoger entre mayonesas, si voy a escoger en carros, si voy a escoger en cervezas, si voy a escoger entre modos de transporte, si voy a escoger rutas, ¿vale? Y entonces, esos modelos de elección, pues usualmente suponen una elección, ¿de acuerdo? Donde, y esto es importante, hay un número finito de alternativas. Yo escojo entre un portafolio, entre un abanico de alternativas fácilmente identificables entre sí y es posible elegir una de ellas. Si yo escojo el banano, no escojo la manzana. Si yo escojo irme en bus, significa que no me voy en carro, ¿de acuerdo? A eso es a lo que se refiere mutuamente excluyente. Si yo escojo una, estoy diciendo implícitamente que descarto las demás, ¿de acuerdo? No vale para hacer mercado porque yo puedo escoger un banano y una manzana para comprar o una mayonesa y una salsa de tomate y el banano y la manzana, ¿ok? Entonces, ¿qué ejemplos en general se les ocurren que podríamos eh, modelar con modelos de elección discreta? ¿Qué ejemplos de la vida diaria se les ocurriría? El modo en el que me voy a la universidad, por ejemplo, si me voy Sí, en un- elección de modo de transporte, perfecto, Felipe. ¿Alguna otra cosa? el camino que elijo yo para llegar a mi destino, si me voy por la vía A o la vía B, Elección de ruta, bien. Se las había dicho alguien más. ¿Nadie más?
Pilar. Entonces, aquí están el 1 y el 3 que fueron los que dijo Felipe, pero yo cuando elijo casa, elijo una y no elijo las demás, y descarto las demás, perdón, y así sucesivamente. Hay varias cosas que yo puedo modelar con este tipo de modelos, valga la redundancia. Entonces, algo importante es que paradójicamente este tipo de modelos constituyen una gran parte de los estudios de transporte, solamente para escoger rutas, para escoger modos de transporte. ¿Qué pasa si cambio la tarifa del Transmilenio? ¿Qué pasa si pongo un peaje en una ciudad? ¿Qué pasa si entra el metro? ¿Qué pasa si entra el tren? Todas esas cosas se hacen con esta vaina y paradójicamente, como les decía al principio, hay muy poquita gente que sabe en Colombia hacer esta vaina bien hecha. Hay muchos estudios, pero acá entre nos hay unos estudios muy malitos. ¿Vale? Y el problema es que como muy poquita gente sabe de esto, entonces es muy fácil meterle los dedos a la boca a los demás. Espero que ustedes sean de esas personas que salgan a hacer estas cosas. Entonces, este tipo de modelos, como vemos aquí en la diapositiva, lo que queremos es simular procesos de elección donde una persona con ciertas características se enfrenta a un conjunto de alternativas de elección. Y aquí lo que vamos a estimar es la probabilidad de elegir de que un individuo X con ciertas características, es decir, hombre, mujer de mediana edad, de ingresos bajos, etcétera, con esas características que ese individuo escoja un modo de transporte, por ejemplo, y ese modo de transporte tiene asociados unos atributos. ¿Cuáles son los atributos? Comodidad, costo, tiempo de viaje, etcétera. ¿De acuerdo? Y lo que se hace generalmente para estimar esas cosas son los modelos tipo Logit, las regresiones logísticas. Y esas regresiones logísticas se basan en la teoría de la utilidad aleatoria. Y como la utilidad es aleatoria, eso es un proceso probabilístico estocástico que tenemos que entrar a estimar, ¿vale? Y entonces, cada alternativa, yo escojo el bus. Eso significa que esa alternativa entre bus, carro y caminata, que era mi portafolio inicial, yo escogí el bus. Estoy dando a entender que al yo escoger el bus es quien me proporciona a mí particularmente el mayor beneficio. ¿De acuerdo? Porque y puede que Pilar o Felipe hayan escogido el carro para la misma viaje, para la misma ruta. Eso significa que hay una variedad de preferencias para quien hacen la escogencia. Entonces, para Pilar o para Felipe, seguramente le dan más valor a otros atributos de esos modos de transporte que los que yo les di al bus. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahora? Por ahora no. No, profe. Entonces, supongamos que tenemos un número, de alternativas de elección finitas, es decir, un portafolio finito de elección. Y cada una de esas alternativas tiene sus propios atributos. Entonces, como les decía, acá en un viaje urbano, esos atributos pueden ser tiempo de viaje, tiempo de espera, comodidad, seguridad, etcétera. ¿Sí? La pregunta que hago ahora es, ¿cómo podríamos saber para ese viaje urbano qué alternativa escogió una persona? Obviamente ustedes me van a responder, pues, con la teoría de los modelos de elección discreta, sí. Pero ahí nos estamos enfrentando a un problema de optimización. ¿Vale, muchachos? Optimización. ¿Y en qué consiste ese problema de optimización? Que tenemos que buscar o maximizar, vean, la utilidad que me da mi escogencia
aquí es una función de utilidad o es una función que depende de los bienes que yo consumo, en este caso modos de transporte, ¿sí? De los atributos de cada uno de esos modos de transporte, con, pues obviamente que los modos de transporte pertenezcan al conjunto de alternativas finitas y viables, etcétera. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es maximizar ese beneficio que yo voy a obtener al realizar mi elección, y ese beneficio va a depender pues de el tipo de bien que yo consuma y de los atributos de ese bien que yo consuma. ¿Sujeto a qué? Y esto es importante. Sujeto a esto. El costo de cada uno de los bienes que yo escoja, más el costo de la alternativa que yo escoja, pues nunca puede sobrepasar lo que yo estoy dispuesto a pagar. ¿De acuerdo? Porque si a mí me ponen a escoger entre, entre un Renault 4 viejito y el último Tesla, pues seguramente todos vamos a escoger el último Tesla pensando en carros, pero seguramente ninguno lo vamos a poder pagar. Entonces, obviamente esa opción queda descartada. Entonces, es importante la restricción, que yo lo que escoja me lo pueda pagar. Por eso yo podría escoger para irme a la universidad desde Chía todos los días el taxi. Está disponible, lo puedo escoger, pero el costo hace que sea inviable escoger, que esa utilidad no sea la máxima. ¿Sí me siguen hasta ahora? Sí, señor. Señor. Sí. Vale. Y entonces es un problema de optimización. ¿Por qué? Porque yo tengo que maximizar. ¿De acuerdo? Entonces lo traducimos a un problema de maximización cuando tenemos unas elecciones que tienen unos precios P, nosotros tenemos un ingreso I, y entonces nosotros inconsciente o conscientemente estamos asignando eh, los ingresos a través de los bienes para maximizar nuestra propia utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que es esto mismo que está acá, lo traducimos, digamos que lo bajamos al campo terrenal, y lo que hacemos es maximizar una función que depende de los atributos y de los costos de las alternativas, sujeto a unas restricciones de ingreso, y esto da origen a una función de utilidad condicionada para cada alternativa, y es la función de utilidad de la alternativa M va a depender del precio y de lo que yo pueda pagar y del costo. ¿De acuerdo? Voy a seguir, me paran. Entonces, esto es el fundamento económico de toda esta vaina. Entonces, resumen, yo quiero maximizar el beneficio al yo escoger una alternativa, y ese beneficio, que es la utilidad, depende de los atributos de esa alternativa y de mis propias preferencias. Ese es el resumen de lo que llevamos hasta ahora. Y entonces vamos a ver qué es la utilidad. Entonces es un concepto ordinal. ¿Qué significa un concepto ordinal? Que el número per se no me dice mucho, sino que ese número me va a permitir organizar preferencias entre alternativas. ¿Sí está claro? A ver si con esto queda más claro. Yo aquí estoy diciendo que tengo dos utilidades, una de 6 y una de 2. Lo que yo puedo decir aquí con total certeza es que es mejor la utilidad de 6. Me da mayor beneficio que la de 2. Pero lo que no puedo decir es que la utilidad de 6 me da 3 veces más beneficios que la de 2. Por eso es ordinal y no cardinal. Y aquí estoy hablando de sexta, porque en esa utilidad yo estoy teniendo diferentes atributos de la alternativa que me están ayudando a maximizar mi beneficio. ¿Sí está claro? ¿Sí me expliqué bien? La Sí, sí, segunda sí. parte no, profe. ¿Cuál segunda parte? Pues yo entendí la parte de que
6 es mejor que 2, pero no quiere decir que 6 sea 3 veces mejor que 2. Pero lo Correcto. segundo que dijo, Vale. ¿Por qué? Porque no te dejes llevar en este caso por el orden de magnitud de esos números, porque este concepto de utilidad, lo que estoy diciendo es que la utilidad roja es mejor que la utilidad verde, porque es más alta, pero eso no significa, eso me sirve para organizarlas de más preferido a menos preferido, por ejemplo, pero eso no significa que la utilidad roja me da 3 veces el beneficio de la utilidad verde. No lo puedes hacer así o no puedes sacar una conclusión a ese respecto. ¿De acuerdo? clarísimo. Si lo haces, estás cometiendo un error. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplito. Entonces, tenemos las cestas, porque aquí yo les nombraba cesta. Imagínense que ustedes van a hacer mercado y solo pueden, y hay 3 frutas y solo pueden comprar 2. Ustedes tienen de esas 3 alternativas, cogen 2 que les representen mejor la utilidad. Entonces lo llevamos al problema de transporte. En el problema de transporte, como vimos, hay tiempo de espera, tiempo de viaje, tarifa, costo, comodidad. Ustedes hacen una composición de esos atributos diciendo cuáles son los más importantes para usted, para ustedes y sumando los beneficios de esos atributos de esa cesta, podemos estimar cuál nos da mayor beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, las cestas aquí no me dicen nada. Tengo combinaciones de atributos, 4 y 1, 2, 3, 2 y 2. Pero vamos a suponer que el 2, 3 es mejor que el 4, 1 y ese 4, 1 es igual al 2, 2. ¿Cómo podemos representar esas preferencias? Las podemos representar asignando a esas cestas números que respeten el orden de preferencia. ¿De acuerdo? Entonces yo a la cesta 2, 3 le estoy diciendo que el beneficio es 6 y a las otras cestas 4, 1 y 2, 2 le estoy diciendo que la utilidad es 4. Entonces yo puedo decir que el 2, 3 es mejor que las otras dos. ¿De acuerdo? Eso sí lo puedo decir. Y entonces lo que queremos ver acá o lo que nos están representando esos números son diferentes niveles de utilidad. Por eso te decía, los números concretos asignados son irrelevantes. Yo ya les estoy viendo las caras y los veo muy confundidos, pero vamos a ver si al final de la clase logramos sacar todo esto. Entonces, esas preferencias las vamos a representar a través de una utilidad o a través de curvas de indiferencia. Vamos a ver primero lo que son las curvas de indiferencia. ¿Qué es una curva de indiferencia? Es una curvita donde si yo tengo, es una línea donde si yo me paro en cualquier punto de la línea, yo estoy obteniendo el mismo beneficio, el mismo nivel de utilidad, pero con diferentes combinaciones. ¿Vale? Y, por ejemplo, como vimos en la diapositiva anterior, las cestas, las combinaciones 4, 1 y 2, 2 eran iguales. Eso significa que esos dos puntos están sobre la misma línea de indiferencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo mostramos esta vaina? La podemos mostrar así. Tenemos dos curvas de indiferencia, donde vean, vámonos con la curva verde, tenemos el punto 2, 2 y el punto 4, 1. Yo, como estoy sobre la línea verde, yo estoy diciendo que estos dos elementos tienen el mismo beneficio para mí, pero están compuestos de forma diferente. Este es 2, 1, 2, 2, perdón, y el otro es 1, 4 o 4, 1. Yo salto de línea de indiferencia y yo puedo decir aquí sí que es mejor estar en B que en A o en C. ¿Qué es una línea de indiferencia? Entonces,
De nuevo, representan todas las posibles combinaciones de consumo que me producen la misma satisfacción. Vamos a ver este ejemplito con transporte. Entonces, ¿cuál es diferente? Si yo estoy en A, en B o en C, ¿cuál es mi satisfacción? En mi nivel de satisfacción. El mismo, ¿no? Correcto, Pilar. El mismo porque estoy sobre la misma línea. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva U1, esta curva verde, lo que nos está mostrando es las combinaciones de X y de Y, es decir, la cesta que proporcionan el mismo nivel de satisfacción a un individuo. ¿Qué nos está diciendo la pendiente de la curva? Esa pendiente nos está indicando los intercambios que el individuo puede hacer libremente, esos trade-off, sin perder satisfacción, sin perder beneficio. Por ejemplo, parémonos en estos 3 punticos. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, si yo estoy en el punto A y paso al punto B, ¿qué estoy diciendo aquí? Yo estoy entregando 2,000 pesos por ahorrarme 20 minutos de viaje. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí, señor. Y esa diferencia se conoce como la tasa marginal de sustitución. ¿Cuánto estoy dispuesto? Como yo tengo una cesta que es tiempo y plata, ¿cuánto estoy dispuesto yo a dar por tiempo o por plata para ahorrarme tiempo o plata? No sé si me expliqué bien. En este ejemplito, pasando del tiempo, del punto A a B, ¿cuál sería mi tasa de sustitución? Si yo estoy diciendo que voy a dar 2,000 pesos por reducir 20 minutos de viaje, ¿qué valor tendría la tasa de sustitución? Si me entendieron, deberían responderme. Si no me entendieron, díganme por favor que ¿De no me A a entendieron. B? De A a B. Mira que de A a B de nuevo yo pasé. Mira, en A yo estaba pagando 2,000 pesos en mi viaje por demorarme 60 minutos. Pasé a B, que son el mismo nivel de satisfacción, ¿vale? Pero ahora pago 4,000 por ahorrarme 20 minutos de viaje. Pero entonces la tasa sería la relación entre ese cambio. ¿Correcto? O sea, serían 2,000 100 pesos dividido el en 20. minuto. Serían. Díganme ustedes, ¿de No dónde son, salieron ese peso? no son 100 pesos el minuto. ¿Cómo lo Es como, sacaste? Sí, exacto. pues es la pendiente, el valor, pues 4.000 menos 2.000 dividido. Pues 4,000 menos 2,000 es 2,000, ¿cierto? 2,000 dividido Ujú. en 20 son 100. 2,000 dividido en 20, ¿por qué en 20? 60 menos 40. No, es al contrario. Ah, Que es sí. 40 menos 60. 40, entonces sería menos 100. No, 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 no. no se vayan a rajar en esta. ¿Cómo saco la pendiente? ¿Cómo saco la pendiente, muchachos? Delta Y sobre delta X, ¿no? Correcto, entonces, es 100. No, es 100 a la No, menos 1 es. 0.01. 20 dividido en Correcto. 2,000. Ojo con eso, si ven, tienen que ponerle cuidado. Entonces, en este caso, la tasa marginal de sustitución es de 0.01, ¿cierto? Sí. Párenme bolas. Entonces, eso es lo que es una curva de indiferencia. ¿Quedó claro? Sí, señor. Y si yo estoy, por ejemplo, en este punto D, los puntos situados por debajo de esa curva de indiferencia
simplemente lo que nos está diciendo es que vamos a tener una menor utilidad, un menor beneficio. Entonces, obviamente yo siempre voy a buscar estar sobre la línea. ¿De acuerdo? Y los puntos por fuera significa que están fuera de mi alcance. ¿Vale? Y entonces ya vimos las curvas de indiferencia. Ahora vamos a ver qué es esa vaina de la función de utilidad. Entonces la utilidad de cada alternativa la vamos a describir como una función matemática que tiene un término determinístico y un término probabilístico. ¿Vale? Los términos determinísticos son los que yo como modelador puedo observar y medir. Y los términos aleatorios no los conozco. Esa es la primera regla. Y vamos, un supuesto importante también es que en todos estos modelos de elección, el usuario, quien está en el campo, conoce todos los atributos de las alternativas a elegir. ¿De acuerdo? Aquí se utiliza el concepto de Homo economicus, donde se supone que los individuos siempre eligen la alternativa más atractiva, de acuerdo a sus restricciones. ¿De acuerdo? Y esa utilidad es lo que el individuo busca maximizar. Entonces, la elección discreta es la elección de una alternativa sobre un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes, como ya lo vimos. Y la función de utilidad, ya en el tema de transporte, entonces es la base para nosotros modelar la toma de decisión de un viajero. Como lo acabo de decir, Homo economicus, el viajero escogerá siempre la mejor opción, o sea, la que mayor utilidad le dé. ¿De acuerdo? Y la utilidad se representa como una función que tiene en cuenta todo lo bueno y todo lo malo de un viaje. Aquí le estoy metiendo algo, digamos, nuevo. Ya no estoy hablando de máxima utilidad, sino de menor desutilidad. ¿Por qué creen que es eso? Porque el simple hecho de viajar va a generar una desutilidad. O sea, nadie quiere viajar a no ser de que sea necesario. Correcto. Entonces, la idea es esa. Aquí yo les pongo un ejemplo de función de utilidad. Vean que esto depende esta función X depende del tiempo de viaje, del tiempo en el vehículo, del tiempo de acceso, del costo y del ingreso. Y de si tengo acceso a carro o no. ¿Qué significa que, perdón, qué significa, perdón, qué significa ahora sí que las que yo encerré en rojo tengan un signo negativo? ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Que son un gasto. Correcto, son un gasto. Siempre me voy a gastar tiempo, siempre me voy a gastar plata, a no ser que me vaya a pata. ¿De acuerdo? O en bici, pero de pronto en bici tengo que pagar parqueadero, no sé. Entonces, por eso hablo de desutilidad, porque aquí siempre vamos, generalmente las funciones de utilidad en transporte son negativas. Entonces, yo no quiero maximizar la utilidad, sino minimizarla, porque quiero que sea lo más cercano a cero posible. Quiero que sea el menor tiempo y el menor costo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vale. Y entonces esa función de utilidad que aquí vemos una de un ejemplo cualquiera, yo la puedo generalizar así, donde tengo una constante y otra con unos factores beta, los coeficientes de mi regresión que le están dando digamos, la importancia a cada alternativa. Estos son mis betas. Estos son mis betas. ¿De acuerdo? Esos son los betas. Los coeficientes de cada variable en mi regresión. Entonces yo la generalizo de esta forma. Y entonces, desde el punto de vista del consumidor,
el problema es determinístico. ¿Por qué es determinístico? Porque acuérdense que estamos suponiendo que el consumidor, el viajero, conoce todos los atributos de todas las alternativas que va a elegir. Pero nosotros que estamos sentados en el computador no lo conocemos. Nosotros como modeladores solo vamos a observar algunos factores que influyen en la decisión de elección. ¿Qué podemos observar? El tiempo de viaje, el costo de viaje, ¿de acuerdo? Que es igual para todos, pero no podemos observar la comodidad, la percepción o la percepción de inseguridad, el miedo que tengan a una persona a ser toqueteada en el Transmilenio. Eso no lo podemos medir. La persona lo mide inherentemente, pero el modelador no. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, esos atributos son diferentes para el modelador y para el consumidor. Entonces, ¿qué pasa con esos elementos, con esos atributos que no podemos medir? Teníamos aquí, le agregamos esta vaina. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos que no podemos medir, no podemos observar, son el componente aleatorio de mi función de utilidad. Ya vamos a ir un poquito más allá. Entonces, aquí ya empiezan una serie de complicaciones matemáticas, donde dependiendo de cómo se distribuyen los errores de esos términos que tienen que ser idénticamente independiente, idénticamente distribuidos, si la distribución es Gumbel o normal, tenemos diferentes tipos de modelos. Modelos Logit o modelos Probit, por ejemplo. ¿Vale? Y eso yo lo quiero maximizar. Acuérdense que hace un momento estábamos viendo que la utilidad es los modelos de elección discreta se resumen a un problema de optimización, que es la maximización de la utilidad. Entonces yo tengo esta curva de indiferencia que está marcada por mi nivel de ingresos, por ejemplo. Yo tengo restricciones, ¿de acuerdo? Y entonces con base en esas restricciones y mis características y los atributos del modo, yo puedo estar aquí. Lo puedo comprar, no lo puedo comprar. Y como vimos, ahí les di una pista, ¿se acuerdan la tasa marginal de sustitución entre 20 minutos y 2.000 pesos? De ahí podemos estimar el valor subjetivo del tiempo. En ese ejemplo pasado, yo podría decir cuánto estoy dispuesto a pagar por ahorrarme un minuto de mi viaje. Y esa disponibilidad a pagar va a depender de las características de los usuarios. ¿De acuerdo? Y así es como, lo vamos a ver más adelante, así es como se obtienen las estimaciones del valor subjetivo del tiempo. Así es como se obtienen los ahorros de tiempo, o deberían obtenerse los ahorros de tiempo de viaje por un nuevo proyecto de transporte, por ejemplo. Rubén, adelante. Pero, Luis Ángel, una pregunta, o sea, Dime. es que eso no es como, pues, muy engorroso porque cada persona tiene un valor relativo de su tiempo Correcto. distinto, entonces generalizar eso para, digamos, una entrada de un proyecto, pues sería tremendo porque, o sea, habría que hacer casi que una modelación por una persona o más o menos así, ¿o no? En teoría sí, pero entonces después vienen, que lo vamos a ver después, la agregación. Entonces tú agregas, por ejemplo, la disponibilidad, el valor subjetivo del tiempo por estrato socioeconómico. ¿Sí me entiendes? Vamos a ver un ejemplo en la próxima clase donde tenemos el valor subjetivo del tiempo por estrato socioeconómico, por género y por tipo de ocupación. Entonces tú puedes empezar a agregar y tener diferentes valores del tiempo para perfiles generales de personas. ¿Vale? Ok, sí, pero eso requeriría una base de datos increíblemente enorme. No, no necesariamente. Todo depende de cómo hagas el muestreo y cómo tomes los datos, que esa es otra cosa en los que fallamos mucho. ¿De acuerdo? De cómo se Ok, hacen esos datos. ¿Sí? ok, listo, gracias. Vale.
Eso, me gusta que pregunten porque esas cosas no son obvias, muchachos. Cuando decimos que el valor del tiempo se calcula que yo me gano 1.000.000 de pesos y el día tiene 8 horas por la semana de 20 días a la semana, entonces yo calculo cuánto me gano a la semana, a la hora. ¿Sí me entienden a dónde quiero llegar? Entonces yo obtengo de acuerdo a mi salario un valor de mi minuto. Eso está mal. Eso no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Porque además siempre nos va a llevar, eh, eso no es lo que yo estoy dispuesto a pagar, porque yo puedo ganarme 100 millones de pesos, pero no estoy dispuesto a pagar nada por ahorrarme un tiempo, ¿de acuerdo? Porque trabajo en mi casa. Entonces eso no tiene mucho sentido que lo hagamos por ese lado. Aquí lo que queremos ver es, bajo diferentes escenarios, qué haría la gente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quiero mostrarles acá. Entonces, ¿cómo se toman esos datos? Vean que yo tengo observaciones aquí que son respuestas de las personas, donde está la alternativa 1 que tiene XK atributos, la alternativa 2 que tiene XK atributos y así sucesivamente. Y aquí están los datos del individuo: hombre, edad, nivel socioeconómico, etcétera, ¿vale? Dependiendo del objeto del estudio. Y entonces uno le presenta estas alternativas a la persona y la persona elige la alternativa 2. ¿Cómo lo podemos ver? Esto es un ejemplo que hicimos para Bogotá, una encuesta en 12 grandes empresas. Hoy no vamos a ver el ejemplo, pero sí los vas a ver, sí lo vamos a ver, donde le preguntamos a empleados de esas empresas. Este es un escenario con varias alternativas, perdón, con diferentes atributos, donde les queríamos preguntar si usted se fuera a la oficina en carro o compartiendo carro o en bus o en bicicleta, ¿qué escogería? Entonces vean cómo se pregunta. Entonces yo le pregunto a la persona, yo le digo: Pilar, tú vas a ir a la universidad y están estas alternativas. Si te vas en carro, te toca pagar 5.550, pero si te vas en carro compartido, solo 2.500. ¿Vale? En parqueo, pues obviamente aquí es cero, ¿de acuerdo? Pero Pilar, el costo del viaje además te va a costar 2.600 y 1.000 pesos. Pero además el tiempo de espera va a ser este y en bus este. Y además la duración del viaje va a ser esta por cada modo. Y adicionalmente era en ese caso si había disponibilidad o no de una aplicación de transporte. Entonces, bajo ese escenario, ¿qué alternativa escoge? Entonces, Pilar escogió la alternativa número 1, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que esto. Y así yo puedo coger y volverle a preguntar a Pilar, pero aquí las mismas alternativas, pero con diferentes atributos. Es decir, varío los niveles de precio. Entonces, yo digo, ya no, en bus me vale lo mismo, pero ya no me demoro 30, sino 25. Entonces, puede que el usuario cambie su decisión. Y así con esas cosas es con lo que yo hago mis regresiones. ¿Vale? ¿Muy confuso? Acuérdense que estos fundamentos teóricos, pero ese silencio me preocupa. Entonces, ¿qué es la...? Eso es más o menos lo que vimos, por ejemplo, en la encuesta de COVID que llenamos. Correcto. Diferentes escenarios, diferentes alternativas y cada alternativa tiene un atributo. Eso lo vamos a ver después. A propósito, me acabaste de acordar, ya se va a venir la segunda ola de la encuesta, que no se preocupen que va a ser muy cortica, para que veamos después un modelo con esos datos al final del semestre, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la teoría de la utilidad aleatoria? Un individuo Q que pertenezca, esto es formalidad matemática, a un universo de personas, entonces siempre elegimos la alternativa más atractiva, sujeto a las restricciones ambientales. Ojo que esto no son restricciones del paisaje y de la calidad del aire, sino de
mías inherentes de mi ambiente, ¿vale? Entonces tenemos alternativa AJ, donde los atributos medidos X pueden ser, como vimos, variables de nivel de servicio, tiempo de viaje o características socioeconómicas de los individuos, ingreso, género. Entonces estamos asumiendo que la utilidad de la alternativa J del individuo Q de la opción A sub J del individuo Q, ya lo dije, tiene esta forma. ¿De acuerdo? Un componente medible y un componente probabilístico. Y eso, componente probabilístico, debe distribuirse con media cero y tener matriz de covarianza. ¿Por qué? Porque aquí hay algo importante, no sé si ya se los dije, y es que yo estoy suponiendo que todas las alternativas son independientes entre sí, que no están correlacionadas. ¿De acuerdo? Y yo haciendo ese supuesto, analizando las matrices de covarianzas y demás, puedo demostrar que no hay correlación entre alternativas, que a veces es difícil. Y entonces tenemos mi forma general de la función de utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, el individuo Q escogerá la alternativa J si y solo si la utilidad de J es mayor que la utilidad de las demás alternativas. ¿Cierto? Yo voy a escoger siempre la mejor y esto significa que yo puedo pasar todos mis componentes observables a un lado y mis componentes estocásticos al otro lado de la ecuación, y como esa parte derecha de la ecuación es desconocida, esto es solo formalidad matemática, no se asusten. Lo que yo tengo que hacer es plantear la probabilidad de elegir la alternativa J, es decir, la probabilidad de que se me cumpla esto. ¿De acuerdo? Esta probabilidad siempre vamos a tener probabilidades acumuladas. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a elegir la probabilidad en donde se cumpla esto, como dije, y que la diferencia de errores esté por debajo de la diferencia entre las alternativas. Esto es una integral de la función y donde esa función, así se ve muy complicada, pero esa función es una función indicadora que solo toma valores 1 o 0. 1 cuando es verdad y 0 cuando no lo es. Y eso es lo que me está representando, es una función de densidad de probabilidad de la parte no observada. Por eso en la integral teníamos esto, porque esto es lo no observado, lo probabilístico. Y entonces esos errores, como les decía, se pueden distribuir de formas diferentes, pueden tener consideraciones diferentes. Entonces, a partir de todos esos supuestos, yo puedo usar diferentes modelos para atacar mi problema. Hay logits simples, hay logits multinomiales, hay logits mixtos, hay logits anidados, etcétera. Y entonces cada uno de esos supone atacar un problema de acuerdo a cómo está la distribución de mis errores. Entonces, ¿cómo es la hipótesis? Como les dije, esto ya lo hemos visto varias veces. Yo supongo que esos residuos son independientes e idénticamente distribuidos entre alternativas y observaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que las alternativas son independientes entre sí. Es decir, que no hay correlación entre ellas. Y de acuerdo al tipo de distribución de la variable aleatoria, yo puedo tener, si es normal o si es Gumbel, un modelo Probit, que es más complicado de estimar, o un modelo Logit. Aquí solo vamos a ver modelos Logit, ¿vale? Y esto ya está, ya se lo he dicho muchas veces, pero me gusta repetirlo porque ustedes no le paran bolas. Entonces, vamos a hacer el supuesto que en elección discreta vamos a asumir funciones de utilidad con residuos I y D, ¿de acuerdo? Y entonces vean que aquí ya tenemos cuidado. Por ejemplo, alternativas combinadas, es decir, alimentador Transmilenio, por ejemplo, están violando esa condición,
¿Por qué? Porque no son independientes entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puse bicicleta bus, que yo voy en bicicleta a la estación, dejo mi bici y cojo el Transmilenio. Esas alternativas tampoco son independientes. Eso me está violando la regla de la IID. ¿De acuerdo? Entonces, hay consideraciones donde unas alternativas son más parecidas entre unas que entre otras y entonces estamos sospechando correlación. Aquí yo uso otro tipo de modelos como por ejemplo el logit mixto o el logit anidado. Los noto muy callados y me preocupa mucho. Entonces, el modelador va a asumir que la utilidad de la alternativa J del individuo Q tiene un componente determinístico y un componente probabilístico. Como decía por ahí Rubén, es imposible que nosotros cojamos a todas las personas de Bogotá y les preguntamos qué tanto valora la comodidad, qué tanto valora la seguridad, etcétera, etcétera, porque saldría larguísimo y carísimo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace es esto. Para el modelador, tenemos la parte observada de mi función de utilidad, la parte estocástica de mi función de utilidad y la suma de esos dos elementos me va a dar la utilidad percibida, que es aleatoria de cada usuario o cada alternativa, y esto finalmente la defino de esta forma: una constante, unos coeficientes que acompañan a los atributos X más el componente aleatorio. ¿Estamos claros? ¿Dudas, muchachos? No me digan que no. Luis Ángel, yo sí tengo una duda y es, Dale. no me ha quedado muy claro, o sea, se decide eh, la forma, o sea, la distribución se toma con base en el término aleatorio de la función de utilidad. Tú analizas con los datos que tienes, mejor dicho, tú vas a escoger, eh, voy a hacer un modelo, un logit multinomial. Entonces tú corres el modelo con los datos que tienes y con las estimaciones que tienes y los resultados del módulo, ves que esos factores o esos resultados de la estimación del modelo te están confirmando que sí puedes hacer ese problema con un logit mixto. Si te dicen que no, entonces tienes que atacarlo por medio de otra metodología, por ejemplo, un logit anidado. ¿De acuerdo? Eso te vas a dar cuenta, bueno, primero en la experiencia y segundo con los datos, que los factores, los p-values, todo eso, hay un montón, los ROS, la máxima verosimilitud, etcétera, esos, digamos, controles te van a decir que tu modelo se está ajustando bien a lo que estás haciendo Ah, ok, eso depende desde la experiencia del modelador y qué tan hábil sea. y de los datos. Ok, listo, gracias. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo es la elección de modo? Entonces, yo estoy en un lugar y voy a otro lugar, estoy en un origen, voy a un destino, y entonces, ¿yo qué hago? Yo selecciono el modo de transporte, pero esa selección va a estar condicionada ¿por qué? Por mis factores socioeconómicos, edad, ingreso, género, etcétera. Factores del viaje, qué tan largo es el viaje, cuánto me demoro en ese viaje, cuánto me cuesta ese viaje, y además por los factores de los atributos de los modos disponibles. ¿Tengo o no tengo acceso al Transmilenio? ¿Cuáles son las condiciones de ese transporte público? Tengo que hacer muchos transbordos, me cuesta mucho. Lo mismo con transporte privado. Me cuesta mucho frente a mis alternativas. ¿Tengo carro o no tengo carro? ¿Cuánto me cuesta el parqueadero a donde voy? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces esto hay, como hablábamos con Rubén, hay diferentes formulaciones. Entonces la selección modal, yo por ejemplo podría hacer diferentes agrupaciones. Esta animación está rara. Diferentes agrupaciones. Entonces yo puedo poner aquí
yo podría poner aquí desplazamiento individual, es decir, la elección es irme en carro solo, o la elección es irme en carro con más gente, o la elección es irme en transporte público como taxi. Yo podría ver, de acuerdo a mi análisis previo de independencia de las alternativas, yo podría hacer estos nidos, estas jerarquías. Y una vez, entonces yo lo que hago es, ¿cuál es la probabilidad de elegir estos tres grandes modos? Y una vez yo elijo esto, ya elijo dentro del desplazamiento compartido con cuál modo me voy. Eso es lo que se llama un modelo logit jerárquico. Vamos a verlo más adelante. Solamente les estoy nombrando las posibilidades. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, empecemos con el más sencillo. El modelo logit simple, el modelo logit binomial, es una formulación particular del logit multinomial. La diferencia es que aquí solo tengo dos alternativas. Y entonces, esto es una expresión típica de un modelo logit. ¿Qué me da un modelo logit? La probabilidad de escoger la alternativa 1 sobre la alternativa 2. ¿Y cómo la calculo yo? Así, de esta forma. ¿De acuerdo? Vean que esta es la utilidad de la alternativa 1 dividido entre la suma de las dos utilidades. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, señor. Ok. Este modelo logit simple está basado en consideraciones, bueno, valga la redundancia, simple, ya que lo que estamos aquí es eligiendo ya elegimos, perdón, los factores que son determinantes para la elección de modo, suponiendo que hay dos modos acá, que están dentro de esas funciones de utilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar la relación que existe entre esos factores y el reparto modal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Aquí lo que me importa, acuérdense de las cestas y cuando veíamos utilidad 6, utilidad 2, aquí lo que me importa es no el orden de magnitud de esa función de utilidad, sino las diferencias entre ellas. Las diferencias, ojo. Si yo tengo acá, si por ejemplo esta me vale 1 y esta me vale 2, ¿cuál es la diferencia? Hola. Pues uno, ¿no? 1. Si esto me vale 100 y esto 200, ¿cuál es la diferencia? 100. Ojo que no es lo mismo que haya diferencia 1 a que haya una diferencia 100. ¿Vale? Pruébenlo ustedes después, hagan en Excelito un exponente a la 1 y a la 100. Si yo aquí tenía 1 y 2, va a ser lo mismo que yo tenga aquí 100 y esto lo borro y 101. Me va a dar exactamente lo mismo porque la diferencia es la misma. ¿Vale? La diferencia sigue siendo 1. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo vemos acá? Lo podemos ver, aquí estamos viendo que es una distribución tipo Gumbel, donde en el eje X tenemos las diferencias de las utilidades y en el eje Y tenemos la probabilidad de escoger. Entonces, la relación entre la probabilidad logit simple y la utilidad es esta curva sigmoidea, esta curva en S, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Esto tiene implicaciones en el impacto que se producen en los cambios de los atributos de las alternativas. ¿De acuerdo? Entonces vean esto. Yo puedo decir fácilmente cuál es la probabilidad de escoger un modo sin tener números acá. Si las utilidades son iguales, muchachos, en este ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de escoger un modo de transporte? 50%.
50%, ¿cierto? Porque si son iguales, significa que esto es 0. ¿De acuerdo? Y si estoy 0, y si es 0, estoy acá, y la curva acá me estaba dando 50%. ¿Qué pasa si la utilidad del modo 1 es mucho mayor que la utilidad del modo 2? ¿En qué lado, hacia qué lado me estoy moviendo? A la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea esta diferencia, más mi dato va a tender hacia la derecha y la probabilidad de escoger el modo 1 va a tender a 1. ¿Sí me siguen? Por eso es la diferencia. Si por el contrario la utilidad del modo 2 es mucho más grande que de la del 1, pues me estoy yendo es para el otro lado. ¿De acuerdo? Y lo que estoy diciendo acá es que si la utilidad del modo 2 es mucho más grande que la del modo 1, la probabilidad de escoger el modo 1 tiende a 0. ¿Vale? Sí, señor. ¿Segurísimo? Entonces, este es un modelo binomial simple, bueno, un modelo logit simple o binomial, donde solo tenemos dos modos de transporte, la utilidad del bus y la utilidad del carro, por ejemplo. ¿Sí? Y este era un ejemplo particular del modelo logit multinomial, donde tenemos diferentes variables explicativas. Entonces tenemos como tres categorías. Tenemos las categorías genéricas, donde el mismo coeficiente, es decir, el beta es igual para todas las alternativas. En este ejemplo particular, ¿qué pasa si los tiempos y los costos del carro y del bus son iguales? ¿Cuál es la probabilidad de escoger el carro? 50%. 50% porque vean que todo es igual, ¿de acuerdo? Pero yo además puedo hacer un logit multinomial así. Este sería un logit multinomial específico, el binomial que acabamos de ver. Pero yo también podría tener variables específicas, donde solo una alternativa es diferente, tiene un parámetro diferente. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí tengo diferentes coeficientes. Vean que el beta 1 es el mismo para los tiempos de viaje, el beta 2 es el mismo para los costos, pero aquí yo tengo un beta de frecuencia. Entonces, esas variables explicativas, esos atributos pueden ser diferentes también para las alternativas y se puede hacer también fácilmente. O tengo constantes específicas. La constante específica es algo muy concreto para cada alternativa que captura el efecto, como dice ahí, el efecto promedio de la utilidad de todos los factores que no están incluidos en el modelo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas dos, son las constantes. ¿De acuerdo? Y eso se conoce, por ejemplo, como la constante modal. ¿Qué estoy metiendo en la constante modal? Imagínense que yo aquí tenga, que es lo más fácil de explicar, más 3. En este ejemplo que estamos viendo, ¿qué significa a costos y tiempos iguales? ¿Yo cuál modo escojo? El 2, ¿no? O sea, el bus. No sé. ¿Por qué? No. El auto da El mayor auto. utilidad por el 3. Sí, Correcto, claro. pero quiero saber, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué Pilar escogió el bus? ¿Cuál fue el razonamiento que te llevó a escoger el bus? No, estaba pensando en la probabilidad, pero no, claro, estoy errado. Porque lo puse negativo, ¿vale? Pero si yo esto hubiera sido lo mismo que hacer esto, ¿vale? ¿Sí me siguen? A tiempos y costos iguales, ¿qué modo escojo acá? El auto. El auto, ¿de acuerdo? Porque tiene una mayor utilidad.
o en este caso sería, digamos que todo es igual, el bus tendría una menor utilidad porque le estoy quitando ese 3. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí, Sí, señor. claro. Señor. Vale. Y entonces para estos casos, lo que yo tengo aquí es, esta es la formulación genérica de un logit multinomial. Vean que aquí ya no lo puse 1 más 2, sino que yo ya tengo la sumatoria de tantas alternativas como yo tenga en mi elección. Ya puedo tener bus, carro, bicicleta, tren. Entonces, si yo quiero hallar la probabilidad del bus, pues pongo aquí la utilidad del bus y aquí sería la sumatoria de la utilidad del bus más la del tren más la de la bici más la del carro. ¿De acuerdo? Y entonces lo que se halla con lo que yo hago con mis regresiones es básicamente hallar todos estos coeficientes. Todos estos coeficientes yo los hallo con mi regresión logística, miro si se cumplen mis supuestos de regresión, miro si son significativos o no, miro cuál es, si rechazo o no la hipótesis nula y todo lo demás. Eso es lo que yo hago con mi definición logística. Incluso también puedo poner interacciones, tiempo por costo. Esto ya no hay una receta predefinida, sino que depende mucho de los datos y de la experiencia del modelador. Entonces, con esto cerramos hoy. Espero que no haya sido muy confuso. Les aconsejo que le echen una leída para que la próxima clase, si tienen más dudas, mucho mejor, ¿vale?